Me causas asco, lame los platos que mis sobras te dejaron. No fue un guión de telenovela, fue lo que la prieta linda le dijo a Flor Silvestre, su hermana, en un momento tan real como los trastes sucios en la cocina de una mujer despechada. Detrás de la imagen pública de damas de la canción, se escondía una guerra fría entre dos voces que el pueblo adoraba y que en casa no se soportaban. En este video te vamos a contar los secretos mejor guardados de esa relación amarga, contradictoria y llena de momentos que nunca se dijeron frente a los micrófonos, pero que quemaban en cada silencio. Porque si usted pensaba que lo había visto todo sobre la dinastía Aguilar, sepa que aquí hubo celos, traiciones y hasta maridos compartidos, como quien parte un bolillo por la mitad sin preguntar de quién era. Y como homenaje bien merecido, aquí les preparamos un recorrido por las anécdotas más ácidas, los detalles más humanos y las heridas más silenciosas de estas dos leyendas mexicanas. Pero antes de continuar, si este tipo de historias le interesa, las que se cuentan a media voz, entre camerinos y promesas rotas, suscríbase al canal, active la campanita y acompáñenos, que esto apenas comienza. Flor Silvestre, siempre con una flor en el cabello y una lágrima maquillada en los ojos, fue para el público una dama de abolengo. Pero en la casa, según su hermana, era otra cosa. Más popular, más deseada, más ausente. Mientras ella filmaba películas al lado de Luis Aguilar y se paseaba en caravanas por medio país, ¿quién cree que le cuidaba a los niños? Exacto, su hermana, Queta Jiménez, la prieta linda, la mujer que durante años cargó con los hijos de otros y con los silencios propios. La ironía está servida. Mientras Flor brillaba como estrella, su hermana fregaba platos, cosía ropa y respondía llamadas. Era como ser la sombra de alguien que ni siquiera se detenía a preguntar si tenías frío. Queta cuidaba a los niños que Flor tuvo con Paco Malgesto, aquel hombre de voz grave y ojos tristes, que a la larga terminó buscando consuelo en quien tenía más presencia en casa. Y ahí empezó la guerra. Una guerra sin balas, pero con cuchillos en cada mirada. Porque un día la prensa insinuó que Paco y Queta eran algo más que cuñados y cómplices de guardería. Flor estalló. No preguntó, acusó. Dijo que su hermana le quería bajar al marido. Irónico, considerando que ella misma ya había cambiado de hombre como de tono musical. Flor negó sus propios romances mientras exigía castidad a su hermana. Escondía lo de Luis Aguilar, lo de Antonio, lo de tantos más. Pero señalaba a Queta por caminar junto a Paco en la Alameda. Y como dice el refrán que a veces el río suena porque hay quien empuja las piedras, la frase con la que respondió a su hermana fue sutil, pero mortal. Cuando el río suena. Así, se rompió el lazo. Porque más que una pelea por un hombre, era una disputa por el respeto que nunca se dieron. La prieta linda, con voz más firme que las promesas de Flor, le soltó el resentimiento acumulado en años de silencio, que mientras ella criaba hijos ajenos, la otra coleccionaba maridos como quien junta autógrafos. Y eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando Antonio Aguilar apareció en escena, y Flor decidió abandonar casa, hijos y esposo, para irse con él. Antonio Aguilar no fue una aventura más, fue el punto de quiebre. Cuando Flor lo conoció, todavía estaba casada con Paco, pero el corazón ya se le había ido con los caballos y los sombreros charros. Lo conoció en el rodaje de una película y, como en las mejores ficciones, lo que empezó con escenas de amor falsas, terminó con besos verdaderos y una familia nueva. Pero para formar esa familia, primero hubo que abandonar otra. Se fue sin mirar atrás. Paco Malgesto, desconcertado, no entendía cómo una mujer podía desaparecer de su vida y al mismo tiempo seguir sonriendo en los cines de todo el país. Los niños, los mismos que Queta había criado, preguntaban cuándo regresaría su madre. Nadie se los decía. Flor estaba ocupada iniciando una nueva vida, con nuevo hombre, nuevos hijos.
y una imagen impecable que ocultaba el desorden de los sentimientos. La prieta linda, entre molesta y dolida, no podía creer la ligereza con la que su hermana cambiaba de hogar, como quien cambia de peinado. Le parecía inconcebible que una mujer fuera capaz de dejar a sus hijos para irse detrás del aplauso y el galán de turno. Pero lo que más le dolió fue el juicio, porque Flor no solo la dejó de hablar, sino que la acusó de haber seducido a Paco. Irónico, viniendo de alguien que ya estaba del brazo de Antonio sin haber cerrado la puerta con llave en su casa anterior. Y los rumores crecieron, porque si algo abunda en el mundo del espectáculo, son los testigos que no estuvieron pero aseguran que lo vieron todo. Se decía que Flor y Luis Aguilar fueron más que coprotagonistas, que había un romance tan obvio en los camerinos como invisible en las entrevistas, que durante una gira de la Caravana Corona compartieron más que escenario, y que ese fue apenas uno de tantos nombres. Javier Solís también figuraba en esa lista. Según contaban quienes cargaban los cables y afinaban los micrófonos, entre canción y canción se desataban emociones que no quedaban registradas en los discos. Flor, dicen, tenía un oído tan sensible para la música como para los halagos. Si le decían guapa, sonreía. Si le decían única, se entregaba. Pero eso no era lo que más inquietaba a Queta. Ella no juzgaba las pasiones ajenas. Lo que la quebraba era el abandono. No entendía cómo alguien podía vivir tantas vidas sin recoger los pedazos de la anterior. Mientras Flor estrenaba maridos, la otra seguía haciendo las tareas de la casa que nadie limpiaba. Una tarde, ya con la relación hecha trizas, la prieta linda fue a visitarla. Antonio Aguilar la recibió con educación y, según ella, hasta con un piropo. Flor, al escucharlo, montó en cólera. Le pidió que no volviera nunca más. «Ya me bajaste un marido», le dijo. «No quiero que me bajes otro». Esa frase fue una condena. Años de ayuda, de crianza compartida, de apoyo silencioso, borrados por una escena absurda y un miedo infundado. Y sin embargo, Paco Malgesto volvió a buscar a Queta. Le pidió que cuidara de nuevo a los niños porque ellos confiaban en ella más que en nadie. Ella aceptó, pero esta vez con una condición. También quería hacer su carrera. Estaba cansada de ser la sombra. Quería su propio escenario. Fue entonces cuando el destino, tan caprichoso como un bolero de despecho, la cruzó con Juan Gabriel. Él, encerrado en Lecumberri. Ella, con voz fuerte y corazón roto. Se conocieron sin micrófonos ni reflectores. Solo talento puro y la necesidad mutua de ser escuchados. Juan Gabriel le compuso canciones. Ella las grabó. Y mientras su hermana coleccionaba escándalos, Queta tejía un camino propio, menos vistoso, pero más honesto. Su carrera tomó vuelo. No como un cohete, pero sí como un tren que sabe a dónde va. A diferencia de Flor, que vivía de gala en gala, la prieta linda prefería cantar en plazas, con el polvo en los zapatos y la verdad en la garganta. La distancia entre ambas se volvió definitiva cuando Flor, celosa incluso del afecto de los hijos que nunca crió, la excluyó de su vida. Queta, por dignidad, no volvió a tocar su puerta, pero jamás dejó de amar a sus sobrinos, ni de preguntarse qué habría pasado si su hermana hubiera sabido agradecer. El orgullo de una y el silencio de la otra fueron como dos voces cantando en tonos distintos, imposibles de armonizar. El tiempo pasó, pero los ecos no se apagaron. En cada entrevista donde Flor hablaba de su familia, jamás mencionaba a Queta, como si no hubiera existido, como si las horas cuidando niños, cocinando, lavando y ocultando sus propias aspiraciones se hubieran esfumado con un malentendido. Pero las heridas familiares no desaparecen. Solo se maquillan, como los rostros antes de salir al escenario. Para la prieta linda, no fue cuestión de fama, sino de dignidad. Decía que podía soportar no tener portadas, pero no ser tratada como una sombra indeseable. Y más le dolía ver cómo, con el paso de los años,
Flor fue construyendo una imagen intocable, casi santa, mientras los que sabían la historia verdadera preferían callar por respeto, por miedo o por conveniencia. Y aquí entra en escena un personaje inesperado, Leo Dan. El argentino llegó a México con sus baladas y su acento suave, y rápidamente encantó a las audiencias. Pero, según los rumores, no solo conquistó escenarios. Dicen que Flor, que ya estaba con Antonio, se dejó envolver por el cantante. Las giras los acercaron, las canciones los unieron, y las miradas hicieron el resto. Según personas cercanas a la caravana, Leo Dan le escribió Esa pared inspirado en ella. Porque aunque la canción hablaba de distancia emocional, en la vida real lo que menos hubo entre ellos fue una pared. Los vestidores se convertían en salones improvisados de confidencias y las giras en rutas paralelas donde lo profesional se mezclaba con lo íntimo. Pero ni siquiera eso fue lo más grave. El escándalo mayor surgió con Lucha Villa. La amistad entre Flor y Lucha parecía sólida, pero tenía reglas no escritas. Y una de ellas era sagrada: no tocar a José Alfredo Jiménez. Lucha, con su voz áspera y figura imponente, dejó claro que con ese hombre no se jugaba. No era solo un amor, era territorio marcado. Flor, al parecer, supo respetar esa frontera, pero no por prudencia, sino porque tenía otros horizontes. Aunque el respeto no fue mutuo cuando apareció un guitarrista joven, miembro de los Absent Boys. Arturo Durazo, casi un desconocido, acabó siendo la chispa de un conflicto mayor. Lucha se casó con él por despecho, pero el matrimonio duró 3 meses. Y no por falta de amor, sino por exceso de traición. Flor, según testigos, fue sorprendida en una situación comprometida con el joven esposo de su amiga. Lucha no lo toleró. Le pidió el divorcio al instante, lo enfrentó y luego fue con Flor para exigir explicaciones. La respuesta, irónica como solo una mujer segura de su encanto puede darla, fue demoledora. Me dijiste que no tocara a José Alfredo. Nunca dijiste nada de estos chamacos. Fue la ruptura definitiva. Lucha, herida en el orgullo, se alejó, y Flor, como tantas veces, siguió adelante como si nada. Para ella, las historias personales eran como canciones. Se cantaban, se aplaudían y luego se olvidaban. Pero no todos sabían dar vuelta a la página con la misma facilidad. Años después, incluso con Antonio Aguilar, la situación no cambió del todo. Él era un caballero, pero también era un hombre atrapado en un matrimonio donde su esposa marcaba el ritmo. Flor decidía qué se decía, qué se ocultaba y qué se fingía. Controlaba cada aspecto, desde los vestuarios hasta las entrevistas, y celaba con un fervor que parecía salido de un libreto de tragedia. Si Antonio hablaba demasiado con una actriz, Flor lo señalaba. Si la cámara lo enfocaba con otra mujer, Flor pedía repetir la escena. Pero mientras exigía fidelidad, la suya era, digamos, flexible. Según versiones cercanas, los deslices eran conocidos por todos, pero nadie se atrevía a hablar. Porque Flor tenía el poder, y cuando alguien tiene el poder, los demás bajan la voz, aunque sepan la verdad. Queta, por su parte, seguía cantando. Nunca alcanzó el nivel de su hermana, pero tampoco lo buscaba. Lo suyo era cantar para el pueblo, no para las alfombras rojas. Y mientras la prensa le preguntaba una y otra vez por Flor, ella esquivaba las respuestas con elegancia. Solo hablaba cuando era necesario. Y cuando lo hacía, dejaba claro que detrás de la artista había una hermana que sangraba en silencio. Con los años, la distancia se volvió costumbre. Ya no se hablaban, no se buscaban. Solo coincidían en funerales o entregas de premios. En una ocasión, cuando Antonio murió, Queta quiso ir al velorio, no por Flor, por los sobrinos, por el respeto a la historia compartida. Pero estaba enferma, no podía caminar, y sintió que, tal vez, no era bienvenida. No fue. Se quedó en casa, viendo la transmisión por televisión, con lágrimas que no pedían cámaras.
Después, falleció Flor. Y esa vez, Queta quiso estar presente. Pero de nuevo, las circunstancias no lo permitieron. Dicen que lloró sola, en silencio, con un retrato viejo en la mano y una carta que jamás llegó a enviar. Porque, aunque el orgullo les ganó en vida, el amor entre hermanas no muere. Solo se duerme, a veces para siempre. Mientras el público seguía idolatrando a Flor Silvestre, pocos sabían cuántas versiones de ella existían. Para los fanáticos era la señora Aguilar, la madre de la dinastía, la voz de México. Para Queta era la niña que jugaba a las muñecas en un solar polvoriento, la misma que con el tiempo se vistió de seda para olvidar quién le amarraba los trenzos. Esa contradicción fue lo que más le pesó, ver cómo una hermana podía hacer tantas cosas para todos, menos lo que realmente fue con ella. Durante años, la prieta linda cargó con un silencio tan grande como un escenario vacío después de un concierto. No porque no tuviera qué decir, sino porque el respeto, o quizás el miedo al escándalo, se lo impedía. Pero cada vez que alguien le mencionaba a Flor con voz de veneración, a ella se le apretaba algo por dentro, no por celos, sino por justicia, porque lo justo hubiera sido reconocer que, antes de convertirse en estrella, Flor fue madre por encargo y hermana por obligación, y sin embargo, cuando Queta hablaba, no lo hacía para destruir, lo hacía para explicar, no para manchar nombres, sino para lavar el suyo, porque las acusaciones de haber querido quedarse con Paco Malgesto no se las llevó el viento, se le quedaron en la piel como una quemadura mal curada, y cada vez que alguien las repetía, ella se veía obligada a contar lo que realmente pasó, que no fue romance, fue encargo, que no hubo pasión, hubo cuidado, que no fue deseo, fue deber. Paco, por su parte, nunca negó lo ocurrido ni lo desmintió. Calló, y ese silencio para algunos fue confirmación, para otros, cobardía, pero para Queta fue traición. Porque mientras ella lo defendía incluso después del abandono, él permitía que la historia torcida circulara como verdad. Flor, mientras tanto, convertía cada anécdota en melodía. Tenía esa habilidad de moldear el pasado a su favor, de edulcorar los hechos hasta que supieran a gloria, aunque hubieran comenzado en el infierno. Y entonces llegó el momento más amargo. Un programa de televisión, de esos que buscan escarbar donde ya no queda tierra, publicó una nota afirmando que Queta había sido el verdadero amor de Paco Malgesto, que él, en sus últimos días, la recordaba con cariño, que tal vez, de haber sido libre, habría terminado con ella. Pero eso no era amor, era revisionismo, porque cuando tuvo la oportunidad de hablar, Paco eligió el silencio. Y el silencio, a veces, duele más que la mentira. La prieta linda escuchó el programa desde su casa. No dijo nada, pero quienes estaban con ella cuentan que su mirada se nubló. No por nostalgia, sino por rabia contenida. Porque ahora todos querían romantizar lo que fue dolor. Porque ahora, décadas después, era fácil decir que la habían querido, cuando en su momento no la defendieron. Porque ahora, con Flor muerta y Paco enterrado, ya nadie podía contradecir la versión que más rating generara. Y entonces, lo que comenzó como un testimonio familiar se convirtió en una historia que merecía ser contada. Queta aceptó dar entrevistas, no para ensuciar, sino para limpiar. Contó lo que vivió, con nombres, fechas y tonos que no necesitaban exageración. Cada palabra suya era un ladrillo en la reconstrucción de su verdad. Una verdad que, por mucho tiempo, fue desplazada por la versión oficial de una familia que prefería las estatuas a las personas reales. Pero lo más duro no fue lo que dijeron de ella, sino lo que le negaron. En una ocasión, uno de los hijos de Flor declaró en televisión que su tía era una gran mujer, pero que exageraba, que nadie la había tratado mal, que nunca hubo distanciamiento, que todo había sido un malentendido. Queta, al escuchar eso, solo dijo:
Si alguien no recuerda los silencios, es porque nunca estuvo del otro lado del teléfono esperando una llamada que no llegó. Y ese fue el núcleo del conflicto. No la fama, no los maridos, no las canciones. Fue el olvido. Porque no hay cosa que duela más que ser borrado de una historia que también escribiste. Y Queta, aunque no figuraba en los créditos, había estado en cada capítulo importante de la vida de su hermana, desde los pañales hasta los premios, desde los inicios en carpas hasta las giras internacionales. Pero en las fotos oficiales siempre faltaba alguien, siempre faltaba ella. No pidió homenajes, no exigió disculpas. Solo quería que alguien, alguna vez, dijera la verdad. Que mientras Flor filmaba películas con trajes de china poblana, ella compraba medicinas para los hijos que Flor dejaba encargados. Que mientras una firmaba autógrafos, la otra lavaba uniformes escolares. Que mientras una cantaba sobre amores imposibles, la otra lidiaba con realidades brutales. Y a pesar de todo, nunca la odió. Lo decía con una mezcla de resignación y ternura. La quise como a nadie, pero hay gente que uno quiere más de lo que merece. Y esa frase lo resume todo. Porque en el fondo, no fue un conflicto entre artistas, fue un desencuentro entre hermanas. Una historia donde la admiración y el dolor compartieron el mismo cuarto, y donde la distancia se volvió costumbre porque acercarse era peligroso. En sus últimos años, Queta no volvió a pisar un escenario grande. No por falta de voz, sino porque eligió el silencio como escudo. Sabía que ya nadie le pediría su versión completa. Para los medios, la historia oficial era más cómoda. Flor como ícono, Queta como anécdota. Y sin embargo, había algo que ni la fama podía borrar: la memoria de quienes estuvieron cerca y vieron lo que nunca salió en televisión. Ella no hablaba de Flor con resentimiento, sino con la precisión quirúrgica de quien conoce cada gesto, cada desplante, cada mirada disfrazada de afecto. Contaba, por ejemplo, cómo en las reuniones familiares, Flor evitaba el contacto visual, como si cada mirada pudiera romper el barniz de perfección que había construido, o cómo en las fiestas públicas, al verla llegar, su hermana cambiaba de conversación, como si el pasado fuera un fantasma indeseado. El conflicto no fue una pelea abierta, sino una acumulación de omisiones. No hubo gritos, solo silencios cargados de reproche. Y en esa tensión flotaban todos los capítulos no contados, los hijos criados por otros, las disculpas nunca dadas, los afectos simulados para la prensa. Para el mundo, eran hermanas. En casa, eran extrañas. Pero lo más revelador no fue lo que se dijeron, sino lo que se dejaron de decir. Cuando murió Antonio Aguilar, Queta quiso acompañar a la familia, no por obligación, sino por cariño hacia los hijos. Pero alguien, con palabras suaves y rostro serio, le dijo que no era el momento, que había cámaras, que había prensa, que mejor no se expusiera. El mensaje era claro: no había lugar para ella, ni en la misa ni en la historia. Y entonces entendió que no la querían cerca porque su presencia incomodaba, porque traía consigo una verdad no oficial, una historia que no encajaba en la narrativa dorada. Su rostro era un espejo incómodo que recordaba que, antes del glamour, hubo abandono, que antes del mito, hubo errores, que antes del gran amor entre Flor y Antonio, hubo una huida. Tras la pérdida de su hermana, Queta no lloró en público, no mandó comunicados, no habló con la prensa, se encerró con sus recuerdos y guardó el luto como se guarda una herida que no deja de sangrar. Algunos amigos le sugirieron escribir un libro, pero ella se negó. Dijo que si alguna vez su verdad importaba, no tendría que gritarla, que los que quisieran entender, entenderían, y los que no, ya tenían su versión favorita. Lo que sí hizo fue algo mucho más íntimo. En un programa grabado antes de su muerte, accedió a relatar su vida con una honestidad que sorprendió hasta al presentador. No alzó la voz, no acusó con ira, solo dejó caer, una a una, frases que pesaban más que cualquier titular.
Dijo, por ejemplo, a veces, el enemigo no es quien te traiciona, es quien se queda callado cuando todos te señalan. Esa confesión removió conciencias. Muchos espectadores, especialmente de su generación, conectaron con ese dolor silenciado, con esa dignidad que no necesita escándalos para sostenerse, porque había algo universal en su historia, el amor desigual entre hermanos, la entrega que no se valora, la fidelidad que no se aplaude. Flor murió sin pedir perdón, y quizás no lo creía necesario. Tal vez pensaba que todo se justificaba por el éxito, que el sacrificio de otros era parte del camino, que lo importante era haber llegado, pero Queta sabía que el precio había sido alto, porque en ese ascenso, su hermana dejó atrás cosas que no se recuperan, entre ellas, a ella, y sin embargo, no guardaba rencor, solo tristeza. Decía que no se puede odiar a quien alguna vez se quiso tanto, que los reproches se disuelven con los años, pero la nostalgia permanece como una nota sostenida al final de una canción. Una nota que no se canta, pero que se siente. Cuando alguien le preguntaba si extrañaba a Flor, no respondía con palabras. Sacaba un cuaderno viejo, lleno de fotografías y recortes, y lo abría en silencio. Allí estaban las dos, de niñas, de adolescentes, de jóvenes soñando con escenarios que aún no conocían. Y en esas imágenes se notaba algo que el tiempo no pudo borrar, que a pesar de todo, hubo amor. Lo que muchos no saben es que antes de morir, Queta dejó grabado un último mensaje. No fue un escándalo, no fue un ajuste de cuentas, fue una reflexión serena, de esas que solo puede decir quien ha caminado con el alma herida pero los pies firmes. Yo no vine a competir con nadie, yo vine a cantar, vine a cuidar, vine a querer, pero cuando uno quiere de más, a veces lo sacan de la foto para que no estorbe, y esa frase se volvió su legado, porque no se necesita estar en la portada para haber sido parte del relato. Hay gente que carga historias sin reclamar el crédito. Personas que, como ella, sostienen a otros en silencio mientras el mundo aplaude a quien brilla más fuerte. Pero los focos no dan calor. Quien acompaña en la sombra, en cambio, deja huella. En los últimos años, algunos familiares de Flor intentaron acercarse a Queta. Tal vez por culpa, tal vez por amor, tal vez porque entendieron demasiado tarde lo que había dado sin pedir nada a cambio. Ella los recibió con la cortesía de quien ya no espera nada, pero tampoco guarda rencor. No hubo reproches, solo preguntas sin respuesta. Porque a veces el perdón llega, pero las explicaciones no. Lo irónico fue que, al final de todo, cuando ya los nombres propios pesaban menos que los recuerdos, Queta fue la única que conservó intacta la memoria. Sabía exactamente quién dijo qué, cuándo, cómo y por qué. Tenía la cronología clara, no por rencor, sino porque la verdad tiene buen archivo. Mientras otros olvidaban por conveniencia, ella recordaba por respeto, no para hacer daño, sino para no volverse invisible. Y así se fue, sin homenajes masivos, sin especiales de televisión, sin estatuas ni placas doradas, pero con la conciencia limpia. Murió como vivió, con la cabeza alta y el corazón lleno de historias que nadie quiso oír en su momento, pero que ahora, poco a poco, salen a la luz. Porque al final, la historia verdadera siempre encuentra su espacio. Después de su partida, varios de sus allegados contaron que, en privado, Flor sí hablaba de su hermana, que la extrañaba, que sentía culpa, que no sabía cómo acercarse después de tanto tiempo, que el personaje la había devorado y que a veces, en las madrugadas, deseaba volver atrás. Pero la vida no da pausas, y el orgullo, cuando se hace viejo, se convierte en muro. La historia de la Prieta Linda y Flor Silvestre no es solo un pleito entre hermanas famosas. Es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. Familias partidas por malentendidos, afectos no dichos, amores no correspondidos y distancias que se estiran hasta volverse irreversibles.
Es la historia de cómo una persona puede ser pilar sin ser reconocida, y de cómo el silencio puede ser tan devastador como el escándalo. Hoy, cuando la dinastía Aguilar sigue vigente, con nietos que llenan palenques y portadas, conviene mirar atrás y recordar a quienes tejieron ese linaje con manos calladas. Queta no fue un adorno, fue cimiento, no fue rival, fue raíz, y su voz, aunque no llenó estadios, sigue resonando en quienes conocieron la historia completa. Porque a veces, los que no tienen monumentos son los que más sostienen el techo, y aunque el mundo los olvide, sus actos permanecen, como esas canciones que no suenan en la radio, pero que uno lleva por dentro para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque tú también sabes que hay historias que merecen ser contadas, aunque no vendan discos. Que hay voces que no gritan, pero enseñan. Que hay personas que, sin buscar el centro del escenario, lo alumbran desde un rincón. Y esa fue Queta, la hermana, la madre temporal, la voz firme, la mujer que, sin decirlo, lo dijo todo. Gracias por acompañarnos en este viaje por una verdad que no cabía en una entrevista. Y si esta historia te conmovió, compártela, porque mientras más personas la escuchen, menos sola estará la memoria de quien dio tanto y recibió tan poco a cambio.